Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre óxidos básicos, el primer grupo funcional que existe en química inorgánica. Vamos a aprender cómo se forman y cómo nombrarlos. Para eso vamos a necesitar trabajar con esta tabla. En esta tabla usted encuentra los símbolos de los elementos químicos, el nombre del elemento químico y en la parte superior, aquí estos números representan a la valencia. La valencia es la cantidad de electrones que tiene un elemento químico para ceder o que necesita robar para poder cumplir con la ley del octeto. Como estos son metales, significa que tienen esos electrones para ceder. Aquí usted observa el número 1. Significa que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, francio, plata tienen un electrón que pueden dárselo a otro elemento químico. Aquí hay 2, significa que tiene 2 electrones. En el 3, en el 4 y en el último tenemos 6. Esto usted necesita saberlo porque estos números de valencia se transforman en los subíndices al momento de formar un compuesto químico que es necesario. Sin esto, sin símbolos y valencias, usted no puede trabajar. Vamos a saber que para poder formar un óxido básico, necesitamos un metal o un semimetal más un oxígeno. Eso me va a dar como resultado un óxido básico. Ejemplo, digamos que mi metal yo voy a trabajar con litio más un oxígeno. Me dice que mi resultado va a ser un óxido básico. ¿Cómo voy a colocar la fórmula del óxido básico? Siempre vamos a escribir primero el nombre, el símbolo del metal, seguido de la letra O. Aquí ingresan las valencias. Si regresamos a la tabla del principio, usted va a recordar que el litio se encontraba en la tabla que decía que la valencia es 1. La valencia del oxígeno es 2. El litio cedía electrones por ser metal, el oxígeno roba electrones por ser no metal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas valencias? Usted las valencias siempre las intercambia. El 1 del litio se va acá. El 2 del oxígeno se va acá. Siempre tengo que entrecruzar, siempre. Si no entrecruzo, usted no está haciendo bien el ejercicio, porque recuerde que formar un compuesto no es más que donar electrones y robar electrones. Por lo tanto, debo de intercambiar porque yo estoy dando a entender que ese oxígeno se acaba de robar el electrón que necesitaba el litio y ahora el oxígeno ya es un estable, al igual que el litio. Necesitamos siempre poner las valencias. Otra regla en química. El número 1 jamás se escribe, se deja en blanco. Entonces usted me va a dejar Li2O. Y esto de aquí es un óxido básico. Es el primer óxido básico que hemos formado. Vamos a formar otro óxido básico. Trabajemos con el elemento químico aluminio. Aluminio más oxígeno. Produce. Voy a colocar el símbolo Al y el símbolo O. Lo primero, yo sé que la O siempre va a valer 2.
pero yo no puedo escribirle el 2 aquí abajo, eso está mal. No le voy a escribir aquí. ¿Dónde iba a escribir a ese 2? Al lado del aluminio. Aquí va el 2. Y la valencia del aluminio es 3. ¿Dónde escribía ese 3? Al lado del oxígeno. Aquí va el 3, porque siempre debo de entrecruzar mis valencias. Ahí hemos formado otro óxido. Trabajemos con magnesio. Mm. Símbolo del magnesio Mg. Ahora voy a trabajar con magnesio más oxígeno. Voy a poner MgO. Yo sé que la O vale 2 y como debo de entrecruzar ese 2 ahora voy a colocarlo al lado de mi metal. Y el magnesio vale 2, que va donde el oxígeno. ¿Qué pasa aquí? Tengo un 2 y un 2. Si yo tengo números pares en mis dos elementos químicos, yo puedo simplificar. Entonces voy a simplificar la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. Y escribo la nueva fórmula. Ya no es Mg2O2. Me queda MgO. Porque en química el 1 no se escribía. Y este de aquí es el óxido. El de arriba ya no lo es. ¿Por qué no hice la simplificación acá arriba? Porque yo tengo un 2 en aluminio, pero tengo un 3 en el oxígeno. No son pares, no son divisibles. Si los dos no son divisibles, no puedo simplificar. Digamos que el aluminio era, digamos que en el aluminio tengo el 2 del oxígeno y que ahora el aluminio ya no vale 3, sino que valiera 6. Ahí como son pares, ahí sí pudiese simplificar. Sacaría la mitad 1 y la mitad 3. Pero como el aluminio es 3, no 6, no puedo simplificarlo. Necesito que los dos sean pares, si no, no hay cómo simplificarlo. Lo siguiente que debemos de aprender. Todos los números que yo estoy utilizando en los metales que coloco al lado del oxígeno están en esa tablita del inicio de la primera diapositiva. Lo siguiente. Nosotros en química tenemos, bueno, hay una organización llamada IUPAC, que es la Organización Internacional para la Química Aplicada. La IUPAC nos da reglas. Entre esas reglas nos dice que cada elemento químico en nomenclatura inorgánica y orgánica deben de tener 3 nombres. Nos da 3 nomenclaturas. Una nomenclatura tradicional, una nomenclatura llamada stock y una tercera nomenclatura llamada sistemática o que también le conocen como IUPAC, que todos los elementos químicos deben de tener estas 3 nomenclaturas, que se puede trabajar con cualquiera de las nomenclaturas en cualquier país del mundo. Vamos a comenzar a trabajar. Vamos con la IUPAC, la tradicional, la nomenclatura más utilizada y la básica. Para la tradicional, en esta nomenclatura vamos a escribir primero el nombre del grupo funcional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Óxidos. Ese es mi grupo funcional. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a escribir aquí? El término óxido, porque es mi grupo funcional. Y después me dice que debo de colocar el nombre del elemento químico. Óxido de Ca significa calcio. Entonces, en la nomenclatura tradicional, esto de aquí queda como óxido de calcio. Vamos a la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock voy a copiar lo de la tradicional, pero
Mi diferencia es que voy a añadir la valencia del elemento del metal. Copio óxido de calcio. De aquí, entre paréntesis, la valencia del metal. No quiero la valencia del oxígeno, porque yo sé que el oxígeno siempre va a ser 2, eso no va a cambiar. ¿Quién es el que cambia? El metal. ¿Cuánto vale el calcio? Vale 2. Aquí, otra regla. Esa valencia debe de ser en números romanos. Si usted me pone a esto, está mal. Eso no sirve, es incorrecto. Voy a colocar siempre en números romanos, de esta forma. Escribimos la nomenclatura stock. Siguiente, la sistemática o UPAC. Para esto voy a utilizar términos en relación a la cantidad de elementos que tiene mi fórmula química. Yo veo lo siguiente. Si tengo tengo un oxígeno, tengo un calcio, tengo un hierro, un fósforo, voy a utilizar el término mono. Si tengo 2, utilizo el término di. 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7 es hepta. 8, octa. 9, nona. Y 10 es deca. Dependiendo del subíndice que tenga mi elemento químico, utilizo esos. Me voy. Comienzo con el oxígeno. Veo en la parte inferior, no hay ningún número. Si no había ningún número, ¿qué significaba? Que hay un 1. ¿Qué término me dice que utilizo para el 1? Me dice que debo utilizar el término mono. Entonces yo escribo mono seguido de mi grupo funcional, que es óxido. Queda como monóxido. La palabra de y voy a ver cuántos calcios tengo. 1. Voy a ver el término, me dice que es mono y escribo la palabra calcio. Aquí hay también algo. En esta parte, en mi grupo funcional, es una obligación imperdonable. Debo de colocar el término mono, di, tri, tetra, penta, el que esté. Debo de colocarlo sí o sí. Pero en esta parte de acá, del elemento químico, es opcional, única y exclusivamente el término mono, solo el mono. El di, el tri, el tetra, el penta, el hexa, el hepta, el octa, el nona y el deca es obligatorio. Solo en el caso de que en mi elemento químico hay un subíndice, que es el mono, yo puedo colocarle el nombre sin el término. ¿Cómo es esto? Yo podía colocar la palabra calcio y estaba bien. Puede ser monóxido de calcio, correcto, o monóxido de monocalcio, correcto también. Pero digamos un ejemplo, que aquí hay un 2 y ahora ya no es monocalcio, sino que debía de ser dicalcio. Y usted decide no colocarle el término di, sino dejarle solamente como calcio, ahí es un error. La única ocasión en la que usted en este lado puede omitir el prefijo es en el término mono, con ningún otro más, solo con el término mono. Si está 2, usted tiene que poner el di, sí o sí. Si no lo pone, ya está mal esa nomenclatura. Y en este caso puedo dejarle como calcio o puedo colocarle como monocalcio.
Vamos con otro ejemplo. Ahora voy a tener este, este elemento, este compuesto químico. Voy a escribir la nomenclatura tradicional para este. Grupo funcional, óxido. Escribo óxido. El término de, nombre del elemento que es sodio. Óxido de sodio. Esto es tradicional. Después de la tradicional, me voy a la siguiente nomenclatura, que es stock. En la nomenclatura stock, copiaba mi nomenclatura tradicional, óxido de sodio, y abría paréntesis. Colocaba la valencia en números romanos del metal, que en este caso es 1. Esa es mi nomenclatura stock. Y después colocaba la sistemática o YUPAC, cualquiera de los dos nombres está bien, que voy a utilizar mis prefijos acá arriba en relación a la cantidad de elementos que tenga. Comienzo con el oxígeno. Me voy a ver el subíndice aquí. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Qué término utilizo para decir que hay uno? El término mono. Entonces iba monóxido. De, ¿cuántos sodios hay? 2. Voy a escribir disodio. Y me queda así el nombre de este compuesto. Vamos con esta parte. Esto de aquí se aplica para nomenclatura tradicional. ¿Qué es lo que pasa ahora? Usted recuerda que yo le dije que existían metales y semimetales, que los semimetales podían trabajar como un metal o como un no metal. Entonces, los semimetales tienen tienen 2, 3 o 4 valencias. En la nomenclatura tradicional ya no puedo poner óxido de calcio, porque yo ahí, si es que estoy trabajando de un metal que tiene varias valencias, yo no sé con qué valencia está trabajando si pongo óxido de calcio. No sé, con la valencia 1, 3, 4, 5, ¿con cuál? Es una incógnita. Entonces, si es que es un elemento químico que tiene más de una valencia, usted en la nomenclatura tradicional tiene que utilizar prefijos y sufijos. Ejemplo, si tiene dos valencias, vamos a tener que utilizar el término oso y el término ico. Pongámoslo un ejemplo, el hierro. El hierro tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Vamos a trabajar con alguno de estos, 2 y 3. La valencia más pequeña entre los dos va a tener que llevar el término oso y la más grande el término ico. Entre 2 y 3, la más pequeña es 2. Entonces, si yo trabajo con hierro, valencia 2, yo no le voy a poner óxido de hierro. Voy a escribir óxido ferroso. Si trabajo con la valencia 3, ya no es óxido de hierro, es óxido férrico. Voy a utilizar el oso o el ico. Digamos que ahora estoy trabajando con un elemento que tiene valencia 1, 3 y 4. Si trabajo con la valencia 1, debo de utilizar el término hipo, el nombre del elemento químico y al final oso, como tengo en el ejemplo, hiponitroso, de nitrógeno. Si tiene la siguiente valencia va solo con el término oso, nitroso, y la más grande con el término ico.
nítrico. Si tengo 4 valencias, que no es en el caso de los semimetales, vamos a utilizar el término hipooso, oso, ico, perico. En los semimetales, para formar un óxido básico, la mayoría tiene solo 2 valencias. Vamos a utilizar la regla del oso y la regla del ico. Ejemplo, trabajemos con níquel. Níquel tiene valencia 2 y valencia 3. Entonces yo de aquí puedo sacar 2 óxidos, ya no uno, como en el caso de los elementos pasados. Yo puedo tener un níquel que se une a un oxígeno, pero este níquel está trabajando primero con su valencia 2. Son pares. Podía simplificar. Se va y se va. Y también puedo trabajar con el níquel con valencia 3, que aquí iría un 3 y aquí iría un 2. Es el mismo elemento químico, la misma función química, pero por tener diferente valencia, usted se da cuenta que este de aquí no es lo mismo que el que está acá arriba. Entonces, si yo digo óxido de níquel, ¿a cuál níquel me refiero? ¿A cuál de estos dos óxidos? Si tengo dos óxidos con el níquel, ¿a cuál es el que se refiere el óxido de níquel? No puedo decir óxido de níquel, tengo que decir un óxido de níquel con el término oso o un óxido de níquel con el término ico. El término ico lo iba a utilizar para el grande y el oso para el pequeño. Entre 2 y 3, el 2 es el pequeño, este sería el oso, y el 3 es el grande, este sería el ico. Vamos a escribir. Este de acá es mi óxido con la valencia pequeña. Voy a escribir el término óxido, eso no cambia. Ahora ya no voy a escribir de, voy a escribir níquel y la terminación oso-ico. Como es la pequeña, niqueloso. Este es el óxido niqueloso. Me voy a la stock. En la stock comienzo con óxido. Aquí vamos. Escribo D. Ahí regreso al D. Voy al término níquel. Aquí ya no pongo el oso. ¿Por qué razón? Porque en la nomenclatura stock, entre paréntesis, voy a escribir la valencia. Entonces yo ya sé con cuál valencia está trabajando. Ya no necesito el término oso o el término ico. Como es la valencia 2, se va el 2 en números romanos. Y la última es la sistemática o YUPAC. Veo cuántos oxígenos tiene, solamente hay uno, entonces es monóxido de, veo que hay un solo níquel, puedo escribir mononíquel o puedo escribir simplemente níquel, que los dos están bien. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido de un semimetal con un óxido de un metal en la tradicional? En donde debo de utilizar el término dependiendo de la valencia con la que trabajo. Vamos al de acá. En tradicional, voy a escribir el término óxido, ya no de, escribo níquel, pero ya no voy a escribir niqueloso, ahora escribo niquélico. Porque estoy trabajando con la valencia grande. El siguiente nombre es TOC. Voy a escribir óxido de níquel y entre paréntesis, ahora escribiré el número 3 en romano. ¿Qué es la diferencia? La siguiente y última nomenclatura es la nomenclatura sistemática. Escribo
en relación a la cantidad de oxígenos que hay, que ahora veo que son 3. Entonces ya no es mono, ya no es el mono, ahora es trióxido de, y veo que mi níquel tiene un subíndice 2, diníquel. Y esa es la nomenclatura que me va a quedar. Monóxido, me queda trióxido de diníquel. Y si usted se da cuenta, es diferente la nomenclatura entre los dos óxidos que formamos con el mismo elemento químico. Otra cuestión aquí en estas nomenclaturas. Hay elementos químicos que, como le dije, se mantenía con su nombre en latín. Y entonces en nomenclatura también vamos a mantener eso. Ejemplo, el oro. Jamás usted me va a decir el óxido oroso o el óxido órico. Es el óxido auroso o el óxido áurico. Otro, el hierro. No es el óxido hierroso, es el óxido ferroso o el óxido férrico, dependiendo. Plomo, Pb. No es el óxido plomoso, es el óxido plumboso y el óxido plúmbico. En cobre, también no es el óxido cobroso, es el óxido cuproso. Y si trabaja con la valencia grande, es el óxido cúprico. Estas son las reglas, no se olvide. Oro, jamás oroso, es auroso, áurico. Hierro, ferroso o férrico. El plomo, plumboso o plúmbico. Y el cobre, no voy a escribir cobroso, es cuproso o cúprico. La clase termina en esta diapositiva. Espero que haya comprendido cómo vamos a nombrar y cómo vamos a formar los óxidos básicos, si es una valencia fija o si es un óxido básico de valencia variable para que se forma con los semimetales.